interpretación metafísica de la Biblia. Saúl y David. Por Connie Méndez. David es una de las figuras más importantes de todo el Antiguo Testamento. Así como el Cristo es la figura que se destaca en el Nuevo Testamento, David es el Cristo del Antiguo. A Jesús lo nombraron a menudo hijo de David, y el diccionario metafísico de la Biblia dice que David era una encarnación anterior de Jesús. El significado del nombre de David es amado, bien amado. Era hijo de un hombre llamado Jesé. En español lo llaman Isaí. Esta era una familia humilde, granjera de Betlehem, que es Belén, el mismo pueblo donde nació Jesús, y es significativo que el padre, Isaí o Jesé, tiene por nombre la misma raíz de Jesús, de Isaías. Jehová es la salvación. El que es. El que da. Y David, el nombre de David lo dice. David. La vid es simbólica de la vida, la viña, la sangre. David da vida. Isaí tenía 8 hijos. Todos trabajaban con el padre en su granja, y David, el más pequeño, estaba cargado de cuidar las ovejas. Esta es la más suave de las labores en una granja. El pastor está todo el día al aire libre, o bien sentado en una roca o en un tronco mientras las ovejas pastan, o camina al paso de ellas cuando las lleva a beber agua, cuando las saca y las guía a la sabana, y cuando las recoge de nuevo. Cuando alguna se aparta del rebaño, el pastor manda al perro que ya está entrenado a ladrarle, dándole la vuelta para que se vuelva a reunir con el grupo del rebaño. Ellas andan todas pegaditas muy junticas, y no se dispersan fácilmente. Por la suavidad del trabajo, les es encomendado, a los viejitos y a los niños. Para llenar las horas que pasan los pastores, se acostumbran a acompañar la soledad con algún instrumento que se ponen a practicar. Un pito, una flauta, una sinfonía en estos tiempos modernos, y David adoptó el arpa antigua. Era una arpita pequeña. El niño era bonito, rubio y muy rosado. Vayan ustedes asociando todos estos detalles. Fíjense en el nombre David, en el significado esotérico y exotérico, interior y exterior. Él pinta la conciencia ya pura espiritual, que ya vive en un plano sin luchas, sin trabajos duros, guiando a otros, y esos otros son seres también suaves, sin malicia, dóciles. Fíjense cómo el arpa simboliza el arte, la música que es el idioma divino. Es un niño, es bello, rubio, muy rosado. Todo esto es lenguaje espiritual. Y hay que aprender a reconocerlo, porque no tiene equivalente en palabras. Las palabras todo lo endurecen y lo vuelven material. El rosado es el color del amor puro sin egoísmo. El rubio indica evolución, adelanto. A los querubines los pintan con cabecitas de niños, rubios y rosados. Una cabeza con 2 alitas. O sea, mente y espíritu, sin malicia y sin maldad. Al profeta Samuel le vino un mensaje del espíritu. Que fuera al pueblo de Belén, buscara a Isaí el betlehemita, y que ungiera, o sea bendijera muy especialmente al hijo de Isaí. Ungir, que es consagrar, es lo que se les hace a los reyes, y se hace en una ceremonia en que se les toca la frente con óleo o aceite. Y Dios le dijo a Samuel que procediera a consagrarle ese niño, para que un día fuera rey de Israel. Ustedes saben que Israel significa en el plano espiritual, reino de Dios. Samuel hizo lo que le ordenaron. Isaí le trajo a su hijo mayor. Samuel le dijo que no. Ese no era. Vino el segundo, tampoco. El tercero, tampoco. Y así fueron viniendo 7. Samuel por fin dijo: «¿Y ya los he visto todos? ¿No tienes ningún otro?» Isaí respondió que sí, que aún quedaba uno, pero era el más pequeño y que estaba pastando las ovejas. Pero Samuel le dijo que lo trajera, y al verlo dijo: «Este es». Lo ungió, lo bendijo, lo consagró. El rey de Israel era Saúl.
estaban en guerra contra los filisteos, que los tenían muy embromados. Uno de los campeones del ejército filisteo era un hombre gigantesco, que se llamaba Goliat. Una vez, estaba su ejército acostado en una colina y vio dominar a los israelitas. Avanzó Goliat, vestido con sus armaduras, y con su escudero. Y les dijo a los israelitas: ¿Y para qué van ustedes a luchar contra nosotros? ¿No saben que de todos modos los vamos a destrozar? Manden a un hombre, al más hombre de todos ustedes, a que luche conmigo y vamos a ver qué pasa. Y así decidiremos esta batalla, sin que los exterminemos a todos. Por supuesto, esto causó mucha consternación. Saúl y sus escuadrones se llenaron de miedo, porque ganaría Goliat y haría esclavos a todos. Los 3 hijos mayores de Isaí estaban en el ejército. Y su padre había mandado a David a que los fuera a ver y llevarles comida, a saludarlos, en fin, que le trajera noticias de sus muchachos. David llegó en momentos en que el gigantón aquel estaba retando y desafiando a Israel. Los hermanos hicieron lo que haría cualquier hermano mayor con el más pequeño. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas 4 ovejas que te ha entregado papá? No has venido sino por la curiosidad de ver qué va a pasar en este desastre. Anda, y vete para tu casa. Y David contestó lo que contestaría cualquier muchacho treceañero: bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo no he hecho nada sino hablar, para que me salgan ahora regañándome. Y se fue de allí bravo. Caminando por aquí y por allá entre los hombres, oyó lo que se discutía. Todo el mundo estaba preocupadísimo con el asunto del desafío y muchos exclamaban: ¡ay, si hubiera alguien lo suficiente fuerte para matar a Goliat! Dígame usted, que no le daría el rey Saúl al que nos librara de ese hombre. Y David, con toda la arrogancia de un muchacho adolescente, anunció que él podía matar al gigantón. Se rieron, y se burlaron de él, pero no faltó quien le contara al rey, como una gracia, al alarde del muchacho. Lo cierto es que a Saúl le interesó lo que le contaron y mandó a llamar a David. La escena es tal cual, lo que uno se puede imaginar. El rey le contestó al chico, en tono cariñoso: no puedes tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un mocito y eres un hombre de guerra desde su mocedad, palabras de la Biblia. Pero el muchacho no iba a quedarse. Así le arguyó al rey diciéndole que cuando él apacentaba las ovejas de su papá, muchas veces se había tenido que enfrentar a un oso, y hasta a un león, y que él había tenido que arrancarles las ovejas de la boca. Tanto habló de la forma en que él agarraba a los animales y les abría las quijadas, que el rey al fin le dijo, tal vez por salir de él: anda pues, y que Dios te acompañe. El relato bíblico cuenta que los soldados le pusieron armaduras, espadas, yelmo de bronce, etc., hasta el punto que el muchacho no pudo dar un paso al ensayar caminar. Se divertían con esto, pero el chico lo creía en serio. Y al fin dijo a Saúl: yo no puedo moverme con todo esto, porque no estoy acostumbrado. Y se las quitó. El asunto parecía haber terminado, y ya nadie haría más caso. El chico se acercó al arroyo y recogió 5 piedras lisas, y las metió en su bolsa. Luego se fue acercando al gigante, quien esperaba junto con su escudero la respuesta de los israelitas. Este vio al muchacho pero no le hizo caso ni siquiera. Un tal chipilín rubio y bonito, no merecía sino ser espantado, para que no fastidiara, pero el chico lo provocó. Lo molestó y fastidió hasta que el gigante lo amenazó para que se quitara de en medio. David lo amenazaba con un bastón y Goliat le dijo: ¿soy acaso un perro para que me amenaces con un palo? Dicho hasta en tono de burla: ven acá y verás cómo te arranco tus carnes y se las echo a los amuros. Y el muchacho le respondió, plantado frente a él, y con actitud envalentonada: ¿te vienes contra mí con espada, con lanza y venablo?
En cambio yo me enfrento a ti, en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Pues mira, yo te voy a cortar la cabeza. Y voy a tirar los cadáveres de todo el ejército a los amuros y a los animales, para que sepa todo este gentío, que Dios salva sin lanzar ni espada. Diciendo esto, el filisteo no quiso soportar más la majadería del chico, se levantó y empezó a caminar hacia David. Pero David, en lugar de echar a correr hacia atrás, corrió hacia Goliat, y al mismo tiempo sacaba de su bolso una piedra, la colocó en la honda, una china, tal cual, y la lanzó hacia la frente del gigante. Con tal puntería que la piedra se incrustó en el sitio del chakra pituitivo. El hombre cayó al suelo sin sentido, y David se le encaramó encima. Y con la misma espada de Goliat, lo terminó de matar. Por supuesto que los israelitas aprovecharon, cayéndole encima al ejército filisteo, persiguiéndolo hasta muy lejos y acabando con todos. Saúl, quien había visto todo lo ocurrido al gigante, se volvió asombrado a preguntarle a su jefe del ejército: «¿Pero hijo de quién es este mozo, Abner?» Y Abner contestó: «Por vida tuya, oh rey, que no lo sé». Es un cuento de aventura digno de Hollywood. Emmett Fox dice que la Biblia es el origen de todas las aventuras, de todas las novelas, solamente contiene material que puede proveer infinidad de literaturas no solamente populares, sino profundas. Pues en lo de la piedra que mató a Goliat, está encerrada una enseñanza metafísica. En todo el libro de la Biblia, la piedra simboliza la fe. A Pedro le dio Jesús este nombre que significa piedra, y le dijo: «Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia». El lanzamiento de la piedra por David simboliza el acto de lanzar la verdad hacia la mente de un tercero, e ilustra perfectamente lo que tanto repetimos en metafísica. Tu palabra, enviada con fe, en el plano superior, hacia alguien que esté en el error y manifestando en lo exterior el resultado de su error, vence y derrumba ese error, así sea un gigante que lo tenga aterrorizado. Tu acto de fe y de verdad, tan inofensivo como un niño ingenuo, tiene más poder que todo el ejército de maldades acampadas alrededor. Toda la historia de David merece ser leída con mucho interés e interpretada, pues se extrae mucha sabiduría y enseñanza metafísica. Su vida toda es una demostración. Ilustra perfectamente la trayectoria del estudiante de metafísica, desde el comienzo hasta el día que entra en lo que se llama la conciencia crística, o sea el reino de los cielos. Ustedes ven que David nació humildemente, en el pueblecito de Belén, y ese campesino insignificante llegó a ser rey de Israel, y a tener un hijo que encarnaba la sabiduría, Salomón. En su próxima encarnación nació donde él mismo, Belén. Pero en lugar de recorrer caminos terrenos que había trascendido, ya que ocupó el sitio más alto de la tierra, venía hablando de su reino espiritual. Ven ustedes cómo son las vueltas del espiral, siempre en ascenso. Saúl. Y ahora vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia, un rey siempre es representativo de la voluntad. El deseo central del individuo, o sea su estado de conciencia. Todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Cuando tus deseos son carnales, está expresando conciencia carnal. Cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. La conciencia material es la conciencia carnal, pero ya mezclada con conocimiento intelectual únicamente. Todavía no hay la curiosidad sana de indagar lo más alto, y mucho menos de esforzarse en transformarse como lo hacemos nosotros. El materialismo acepta sin titubeos las explicaciones de tipo visible, su lógica terrena, su sentido común es limitado a lo físico y lo comercial, y duda mucho todo lo espiritual. Hay una conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral.
Esta pertenece al individuo que cree en la vida después de la muerte, o sea que admite que hay algo, y que el individuo no desaparece porque entierren su cuerpo en el cementerio. Este tipo de conciencia no se niega a presenciar sesiones espiritistas. Puede que conserve muchas dudas al respecto, pero tampoco se esfuerza en buscar explicaciones, ni ilustrarse en ese particular. La conciencia francamente astral, es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos, que la busca, la acostumbra, que le confía todos sus problemas a los espíritus, sigue todos los consejos que recibe por este conducto, y le encantan todas las manifestaciones espiritistas, como las materializaciones, los aportes, las apariencias, etc. La conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano. Busca dirección en el espíritu en lugar de en los espíritus. En el Cristo interior, única dirección segura. Porque es el Cristo interior. Porque es el representante directo del Dios vivo. Y sabe lo que le conviene a él particularmente, exclusivamente. Aunque en perfecta armonía con todo el universo. Entre las dos conciencias, la conciencia astral y la conciencia material, francamente es preferible la conciencia material, porque ella está concernida, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí en el plano, en su condición física. No así la conciencia astral, que procura mezclar las condiciones de los dos planos, el astral y el físico, lo cual no trae sino confusión, frustración y estancamiento. Los espíritus que viven en las condiciones del plano astral, por mejor voluntad que tengan, por más buenos y nobles que sean, no pueden dar consejos físicos. Es como si los humanos trataran de resolverles sus problemas astrales a los habitantes de ese plano. Y a pesar de que se alegue que ellos conocen las condiciones terrenas porque pasaron por ellas, las experiencias que ellos tuvieron en la carne y en la tierra, al efectuarse la transición de estas condiciones a aquellas, comienzan a transmutarse, a dirigirse, a olvidarse y la conciencia del individuo se diluye en tal forma que equivale al ejemplo siguiente. Tenemos un individuo que se cambia de país. Digamos que se va de su tierra tropical a vivir a Escocia, y que a los muchos años de vivir allí, entre montañas rocosas, estériles, entre nieblas, entre caracteres reservados, en condiciones que requieren calefacción, idioma extraño, carne de chivo, toque de gaitata. ¿Creen ustedes que cuando ya él se haya amoldado y transformado aquel ambiente, pueda dar una ayuda efectiva a un problema que se le consulte por carta, un problema de carácter tropical, regional, de una actualidad, que él no está palpando? No, ¿verdad? La ayuda o el consejo que daría, sería teñido todo con los colores de su vida escocesa, que constituye un mundo distinto al mundo tropical. Esa es la diferencia. El astral es un mundo, este es otro. Los reyes de la Biblia, representan cada uno un estado de conciencia diferente. Cuando leas la Biblia y te encuentres con un rey, ese rey te representa a ti. Eres tú, y te revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia, por ley de atracción, te encuentras tú. Saúl, fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernada por jueces, de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés, pero los israelitas comenzaron a pedir un rey. Ansiaban llevar la vida que veían en los reinos, creían ser más libres bajo un rey. Aquí está la clave del simbolismo de Saúl, la voluntad de libertad, el deseo de quitarse de encima las cadenas que obligan a dominarse. El significado metafísico del nombre Saúl es deseado, reclamado. Y la definición es la acción de la voluntad en lograr aquello que desea. Saúl era una especie de llanero, un hombre de las pampas o cowboy. Fíjense cómo su condición humana concuerda con el símbolo que representa. Él andaba buscando un arreo de mulas perteneciente a su padre, y que se había espantado y regado por el campo.
Y no habiéndolas podido encontrar, entró a consultar a Samuel, el profeta, quien tenía fama de encontrar las cosas perdidas. Samuel era pues un médium. Es notorio en los hombres de los llanos y praderas, que pasan su vida trabajando entre ganado y bestias, lo supersticioso que son y lo adictos a los cuentos de aparecidos y espíritus. Son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas, de poca evolución. Es una conciencia casi natural, de todo el que vive muy cerca de la naturaleza, que observa sus fenómenos y los interpreta a su manera. Estas personas, por lo general, son lo que se llama voluntariosos, testarudos, reservados, algo tímidos, aunque muy valientes ante los aprietos. Saúl representa, pues, la voluntad personal. Samuel recibió la inspiración de consagrarlo, porque fue informado por el Espíritu, que este sería el primer rey de Israel. En la Biblia, los gentiles representan a aquellos que están bajo conciencia carnal o de los sentidos. Al aceptar a Jehová, y adquirir un poco de comprensión espiritual, son llamados israelitas. Saúl iba a ser rey de Israel, pero aún estaba en la conciencia personal, y aunque creía en un solo Dios, y había sido instruido en las prácticas religiosas de la época, vacilaba entre un camino y otro, y al ocurrirle algo que no podía solucionar, corría a consultar con el médium, tal como lo hacen los humanos hoy día. Todo aquel que está aún bajo el dominio personal, se desvía fácilmente de la práctica de la verdad, se pone muy nervioso de saber lo que va a suceder, olvida que el futuro está en sus propias manos, y sale a consultar a clarividentes y médiums. Girando nos damos cuenta de que Dios no quiere para nosotros sino todo lo mejor, y que nuestra palabra y nuestra fe nos producen todo lo que deseamos. Así se nos quita la tentación de frecuentar a los echadores de buena fortuna, los cartománticos. Por un lado, Saúl se dejaba guiar por su yo superior, pero por el otro, no le era leal. Cuando sus pensamientos cerrados oscurecían su inspiración, cuando no recibía mensajes por medio de sueños, salía a consultar a la bruja de Endor, quien invocaba el espíritu de Samuel, después de muerto este, tal como acostumbran aquí y ahora los espiritistas. Y le repetía a Saúl lo que decía el espíritu de Samuel. Si Saúl hubiera obedecido la ley espiritual, hubiera esperado con paciencia hasta recibir por intuición la respuesta que buscaba. Esta no se hace esperar jamás. Requiere una disciplina y fe, pero siempre de alguna manera, el espíritu nos comunica todo lo que necesitamos saber, y amena satisfacción. Pero Saúl vacilaba, y traicionaba su conocimiento de la verdad. Le ocurrió lo que a muchos de los que se internan en el plano astral. Y siguen consejos que les dan los diversos espíritus de ese plano. Se volvió loco. A veces furioso y otras melancólico. Es muy significativo que quien lograba apaciguar al rey loco era David, con su música. Eso ilustra el poder del amor, David, para armonizar las discordias que suscita la voluntad violenta. Lleguemos hasta aquí en el estudio de David y Saúl. Solo quiero que sepan que por ningún concepto apruebo el contacto con el plano astral. Eso entra en lo que la Biblia llama idolatría. Ya que el individuo que pone su fe en lo astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se lo está quitando al absoluto, o sea que está sustituyendo lo superior por lo inferior. No hay nada prohibido. Todos tenemos libre albedrío. Solo se nos recomienda conservar el equilibrio, el no abuso, para mantenernos en el bien. De última actualidad, el latido universal, habiéndose recibido a través de la revista de Bridge to Freedom, El Puente a la Libertad. Un mensaje del maestro Saint Germain, en el cual, por primera vez menciona la ocurrencia de cataclismos, que tanto están impresionando y afectando a la humanidad. Y con mucha razón, porque la prensa no hace otra cosa que bombardear con artículos tipo ultimátum, que no dejan aparentes escapatorias.
El maestro ha tomado cartas en el asunto, para ofrecer el refugio y las arenas contra el aniquilamiento, que amenazan producir las mentes, que ignoran la ley de causa y efecto. Sin embargo, el maestro dice textualmente, que no es para engendrar ningún temor, sino con el objeto de que puedan estar mejor preparados para su servicio en el futuro. Es verdad que el maestro admite que hay ciertos cambios planetarios y cósmicos, sobre los cuales aún nosotros no sabemos su futuro. En tales momentos a veces nosotros mismos, no tenemos más que 5 minutos de aviso, en que preparar a aquellos estudiantes dedicados a nuestro servicio. Pero si el cuerpo estudiantil no está lo suficientemente preparado para integrarse en el movimiento mental espiritual de rescate, no será un buen conductor de radiación. No es sino sentido común, o sea sabiduría, el que los chelas se reúnan, se preparen, y puedan en el momento de crisis, entrar en acción colectivamente tan pronto como sea posible. Y que todos posean un número de decretos apropiados y a la mano, o mejor aún memorizados, para proceder personalmente a entrar en acción, y evitar lo que el maestro explica también, que por tener todos nosotros divergentes impulsos de energía dentro de nuestros cuerpos causales, por poseer diferentes tipos de personalidades, por pertenecer a diferentes rayos y por estar en periodo de transición, no pueden ellos esperar lograr una unidad completa y perfecta expresión de armonía en nosotros y en estos momentos. Pero están buscando una forma eficaz de aplicación, tratamiento, que no pueda ser confundida, para producir la manifestación instantánea para el planeta. El maestro dice: recuerden, amados corazones, de mantenerse centrados, ajustados y aplomados en la llama triple dentro de vuestros corazones, para actuar rápidamente en las emergencias y en los cambios inesperados. Hay radiaciones que pueden ser traídas conscientemente y en un momento dado, las cuales pueden ser invocadas por aquellos seres dedicados a nuestro servicio, reunidos en la cámara superior, lugar secreto del Altísimo, o sea conscientes de la presencia Yo Soy, cuyos cuerpos físicos se encuentran descansados, sus cuerpos mentales en estado de alerta, sus cuerpos etéricos purificados. El maestro recomienda invocar a la presencia Yo Soy, para que vaya donde quiera que se encuentren las almas que hayamos dañado, en cualquiera de nuestras vidas pasadas, como también a los animales a quienes hayamos maltratado, o sacrificado en los altares de sacrificios religiosos de antaño. Y que los transmute con la llama violeta. Que la magna y amada presencia puede localizarse en cualquier reino, templo de la ascensión, sea que estén encarnadas, y gustosa te equilibrará la deuda en una hora o en un solo momento. Esto es importante para tu eficacia en el servicio. El maestro dice otras cosas que te iré mencionando en el resto de este boletín de última actualidad, ya que me ha dado, si no la fórmula de aplicación instantánea para el planeta, por lo menos una fórmula. Esto no depende sino de mi propia y humilde comprensión. Y ahora entremos en materia. Como simple recordatorio te preguntaré: tú has escuchado y sentido los latidos de tu corazón, ¿verdad? Tú ya conoces el gran secreto del átomo permanente dentro de cada corazón. Tú ya sabes que dentro de ese átomo están las 3 llamitas conocidas por el nombre de llama triple. Tú sabes ya muy bien que al ser reconocidas y bendecidas por alguien, la cápsula que envuelve ese átomo se rompe y surge la llama triple, que desde ese momento se convierte en el ropaje del Cristo. Todo el mundo sabe que los latidos del corazón comprueban que la persona está viva, por supuesto. Cuando se quiere averiguar si una persona está viva o muerta, se le tantea el pecho o el pulso. De manera que ese latido significa vida. Y como llamamos los metafísicos a esa vida, Dios. Dios es vida, la vida es Dios. De modo que hasta los ateos saben que lo que late el corazón es vida. Hasta los médicos que dicen no haber encontrado el alma en un cuerpo operado, saben que ese latido es vida. Es la vida. A nosotros se nos enseña que ese latido representa toneladas de energía, que nos entran en el templo físico.
energía pura, o sea vida, amor, verdad, inteligencia, poder, salud, y cantidad de virtudes que son Dios, como justicia, consideración, paciencia, fe, etc. Todas se derivan de las tres grandes llamas: amor, inteligencia y poder. Y sabemos todos que todo esto es la magna y amada presencia de Dios en nuestros corazones. Bien. Todos sabemos que esos latidos vienen de la presencia más arriba de nuestras cabezas. Esa energía es bajada por el cordón de plata, por el chakra coronal directamente al corazón. Cada latido representa la reunión de todos esos poderes y virtudes. Cada latido es la prueba de la presencia de Dios Yo Soy, en ti. Ahora, toma el secreto del dominio y la maestría. Toma la fórmula que nos da el maestro para entrar en acción y evitar el desastre. Aquietate un momento y piensa en el corazón, de una persona o de miles. Recuerda los latidos. Escucha y siente tus latidos. No dejes de recordar que tu corazón y el de los demás están latiendo idénticamente y al mismo tiempo y que palpitan al unísono, conjuntamente y voluntariamente, aunque únicamente tú sabes lo que estás haciendo, pues el maestro Saint-Germain dice: allí donde enfocas tu atención, allí estás. En ello te conviertes. Has entrado en el corazón, o los corazones de los otros. Y por tu vibración mayor has dominado las vibraciones menores. Además de que ya conoces la máxima metafísica. Uno con Dios es la mayoría. Y la otra del Maestro Jesús. Donde dos, o más, se hayan reunidos en mi nombre, allí estoy con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno con Dios es la mayoría, dos o más son la totalidad. Y allí está el secreto de la fórmula. Has puesto a latir los corazones al ritmo tuyo. Se han puesto en paz, y en el estado de paz es que se le abre la puerta a la presencia para que pueda bajar y dispensar sus dones. Es instantánea la reacción del Cristo. Y ahora vas a encontrar la fórmula en cantidad de sitios. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 46, tomado casi al azar. Haz conciencia de cada palabra y cada frase. Aquietaos, y sabed que yo soy Dios. Aunque tiemble la tierra, aunque se conmuevan los montes en el seno del mar, aunque se espumen y agiten sus olas, aunque retiemblen los montes a su empuje, túrbense las naciones, vacilen los reinos, no temeremos porque en medio está Dios. No será conmovida, Dios la socorrerá desde el clarear de la mañana. Dice su voz, y te derrite la tierra. Él es quien hace cesar la guerra, hasta los confines de la tierra. Él rompe el arco, troncha la lanza y hace arder los escudos en el fuego. Aquietaos, y sabed que yo soy Dios. Un río con sus brazos, alegra la ciudad de Dios, la ciudad de Dios. La ciudad es la conciencia y el río, es la energía. El santuario donde mora el Altísimo. Venid y ved las proezas de Yahvé, yo soy. Los prodigios que se obra sobre la tierra. ¿Te das cuenta que precisamente el Salmo nombra cataclismos terrenos, marítimos, y guerras? ¿Te diste cuenta de que el Salmo describe lo que estamos estudiando aquí? Que es instantánea la acción de Dios, en el santuario donde mora el Altísimo. Ese río con sus brazos, es la corriente que tú estableces desde tu corazón al corazón de otro, u otros. Y es instantáneo. Dios no tiene por qué esperar, a menos que tú, no le impidas la acción por causa de tu libre albedrío. Y he aquí una cosa importante. Fíjate que el maestro ha dicho que hay que actuar rápidamente en los cambios repentinos. Que tenemos que estar atentos y alerta. Reuniéndonos, sí, pero actuando dinámicamente. No podemos perder tiempo en aquellas meditaciones que tanto les gustan a muchos de ustedes, en que cada uno se siente inspirado, hablando y decretando largamente. Las devociones se estiran y duran horas enteras.
Mientras tanto, dice el maestro, la amada presencia, y el Cristo permanecen mano sobre mano, a que tú termines de oírte, para ellos comenzar a actuar y conceder lo que has pedido. Y es que tenemos que advertir que al cuerpo emocional, le deleita el escucharse. No le importa nada, que los demás estén aguantando aquella perorata. A eso lo llaman ustedes una meditación. Voy a copiarte lo que llaman los maestros Kuthumi y Saint Germain, meditaciones. La primera está incluida entre las meditaciones diarias de nuestra enseñanza. Dice el maestro Kuthumi: amados corazones, no hagan grandes esfuerzos por buscar la presencia de Dios. Aquíétense, y encuéntrenlo en la paz de vuestro mando sensorio. Realicen que el majestuoso poder de Dios está en el latido de vuestros corazones, y permitan que esa naturaleza divina encienda vuestro propio mundo con el todo poder y el amor de la presencia de Dios. La segunda se encuentra en la meditación del día sábado. Llama violeta. Aprendan a aquietarse, aun cuando no haya emergencia. Practiquen a aquietar sus cuerpos físicos, sus pensamientos, sus memorias etéricas y luego vuélvanse suavemente al Ser Supremo hasta que se sientan anclados en la paz. Luego el maestro agrega: con una sola persona que haga esto, se salva una ciudad. Y ahora el maestro nos sugiere divulgar el movimiento, que él mismo llama el latido universal, en que nos pide fijar la atención en nuestros corazones, escuchando los latidos, pensando en la energía que derrocha la presencia. Luego pensar en el latido de otros, así sean miles o millones. No me hagas caso, si no quieres. Solo comprueba el milagro, que se te manifestará. Simultáneamente hubo 3 personas, que tuvieron la visión de un gran corazón rojo, latiendo, con el centro dorado y bordeado de azul y rosa. Una de ellas vio cómo entraban, o se agregaban miles de seres. Es la corroboración que nos da el maestro. Ahora te diré algo muy importante que alerta el maestro. Dice así: traten de vivir por encima de las tensiones que molestan a la generalidad en la Tierra. Y jamás podrán sobrevivir como movimiento espiritual, ni siquiera como grupo espiritual, si permanecen más abajo de lo que se me antoja llamar la marca del agua, o sea el borde hasta donde llega la orilla del agua. Allí donde hay el temor, todas las clases de molestias y problemas. La intolerancia, el odio, la ira, la rebelión, los celos. Si tú vives allí, entonces formas parte de la creación humana, y la mente humana. Estás en el fondo, y no en la superficie, como tú crees. Tú no puedes lanzarles la soga de la instrucción, o la enseñanza nuestra a los que yacen allá abajo, con el fin de elevarlos de la oscuridad, hacia la luz de Dios que jamás falla. ¿Cómo? Sí, tú estás allí con ellos. Y a propósito, permíteme decirte, no diré tu nombre, pero tú sabes a quién me refiero. Cada vez que hablamos, te oigo repitiendo los mismos clavitos de siempre. Los repites y los remachas. En ningún momento te he oído mencionar las virtudes y colores de tu llama triple, ni el átomo permanente de nadie. Sin embargo, tienes a flor de labios los nombres de las enfermedades, de los médicos, de las medicinas, de tus defectos y problemas. ¿Cómo quieres tú salir de ese escalón? Es el mismo que el maestro llama la marca del agua. Te aconsejo que comiences hoy mismo a escuchar los latidos de tu propio corazón, para que vayas aprendiendo a escuchar el de los demás. Recuerda que puedes curarlo todo. Enfermedades tuyas, y de los demás, problemas tuyos, y de los demás. Defectos tuyos, y de los demás, con solo pensar en tu corazón, y en el de los demás. Y recordar que los latidos son chorreones de virtudes como la salud, la armonía, la paciencia, la fe, la serenidad, la paz, en 2 palabras incólumes. La perfección, que está ahora mismo cayéndote en el corazón, y el de los demás. Y compensarlo ya es un hecho, que se manifiesta. Repito,
El movimiento, que el maestro Saint-Germain desea que se divulgue de inmediato, es el de enseñar a escuchar primero el latido de tu propio corazón. Pensando en el inmenso volumen de energía pura, que entra con cada latido y afirmar: yo soy, el latido universal. Y el líder, de mi ambiente. En el nombre, por el poder y la autoridad de mi amada presencia, yo soy, decreto que uno con Dios, es la mayoría. Dos o más, son la totalidad. Que esto sea aprendido de memoria y se afirme en cada circunstancia negativa que se presente en el planeta. Con la absoluta fe, de que la presencia yo soy, actuará sin pérdida de tiempo. Ya que el latido universal decretado y realizado por la presencia, yo soy, es la unión de todos los corazones del universo. Esta enseñanza fue convertida en audio, gracias al canal Metafísica para Todos, pensando en cómo ayudar a más personas a estudiar la enseñanza metafísica, en cualquier momento de su vida. Si deseas escuchar más enseñanzas, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video, y compartirla, con quien la esté necesitando. Muchas gracias. Que la luz te envuelva.